Estefanía, tras su divorcio, se alejó de la iglesia por vergüenza. Carlos cometió adulterio y se siente indigno de Dios. Nicolás sirvió por años como catequista, pero cayó en una adicción. Nunca sintió el apoyo de sus hermanos. Dejó el servicio que amaba y la iglesia se perdió de su valiosa experiencia. Marlene solo tiene un vago recuerdo de su primera comunión. Hoy es una profesional y aunque a veces siente inquietud por saber más de Dios, siempre termina postergando la posibilidad. ¿Cuánto perdemos y seguimos perdiendo como iglesia? Porque ¿quién sino uno que cayó para indicarnos por dónde no ir? ¿Quién mejor que el que llega para explicarnos lo que significa estar lejos? Lo más grave, nos contentamos con mirar cómo se alejan o se mantienen alejados. No reconocemos su valor. De eso nos habla el Evangelio de Lucas en su capítulo 19, versículos del 1 al 10. Comencemos la explicación. Les recuerdo nuestro texto bíblico base, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. El personaje central es un publicano, considerado pecador por ser cobrador de impuestos y además jefe de un grupo de ellos. Su nombre es Zaqueo. Vivía en la ciudad de Jericó, por donde Jesús estaba atravesando, rodeado por una multitud. Zaqueo se emociona por el suceso y busca por todo medio conocer al maestro. ¿Por qué? El versículo 3 lo aclara. Zaqueo trata de ver quién era Jesús, es decir, no estaba interesado en pedirle un milagro, ni tampoco que le cure una enfermedad o que le solucione algún problema. A Zaqueo le interesa la persona de Jesús, quiere conocerlo a él. Qué interesante para tratarse de un alejado de Dios. Al no lograrlo, el publicano corre y se sube a un sicómoro. Otro dato interesante, este árbol, el sicómoro, era relativamente grande, pero su tronco manchaba y sus frutos solo eran usados para alimentar cerdos, animales considerados impuros en aquel tiempo. La escena describe la sinceridad de Zaqueo. No le importó ensuciar su ropaje de hombre adinerado, ni que se le viera colgado como uno más de aquellos frutos, que solo se los comían los cerdos. Lo que le importa es que ahora puede ver a Jesús. Y ahora el desenlace. Jesús lo mira y le invita a bajarse de su humillación para que lo reciba en su casa. Y finalmente, en medio de las murmuraciones, Zaqueo corrige su vida, devuelve el dinero producto de sus fraudes y da parte de sus bienes a los pobres. El Señor exclama: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Como vemos, Zaqueo es el protagonista. Sin embargo, quiero resaltar del episodio dos elementos que parecen secundarios y hasta decorativos, pero que tienen gran significado. El primero, la multitud que va con Jesús, y el segundo, el árbol al que se trepa Zaqueo. Entre la multitud, de seguro estaban los discípulos, más algunos que han visto los milagros del Señor, otros que admiraron sus enseñanzas, quienes necesitan una curación y, claro, muchos curiosos. Es que así son las multitudes, diversas, disparejas, pero eso sí, escandalosas. Pero realmente todos siguen a Jesús en función de lo que necesitan más que por Él. Si somos sinceros, muchas veces así nos acercamos al Señor, por puro interés. ¿Qué diferencia con Zaqueo? Además, la multitud es egoísta. No hubo uno, ni siquiera uno de los 12, que mire en dirección a Zaqueo y lo ayude. Por el contrario, la multitud fue una muralla para el bajito publicano. Es más, cuando Jesús anuncia que se quedará en la casa de Zaqueo, murmura en contra del Señor. Preguntémonos, ¿no hacemos lo mismo cuando ignoramos a quienes se han alejado de Dios y dejamos de invitarles al grupo de oración, al curso bíblico, de saludarles con alegría y despedirnos con un Dios le bendiga? O cuando criticamos a un sacerdote porque acoge a quien no nos gusta, con quien no estamos de acuerdo o juzgamos de pecador. En el fondo, somos de la multitud. Solo queremos recibir lo mejor de Jesús sin comprometernos con Él en el prójimo. Zaqueo marcó la diferencia. Se alejó de la muchedumbre. No le importó mancharse en el sicómoro. Y finalmente se involucró en el plan de Dios, mirando en dirección del prójimo a quien le devuelve lo robado. Tenemos dos opciones usted y yo: seguir
escudándonos en la multitud o marcar la diferencia buscando nuestro propio sicómoro. Ahora bien, cualquiera sea la situación o pecado que te haya alejado de Dios, tendrás ciertamente una multitud de criticones y murmuradores que te cierren el paso. Con frecuencia son los que más cerca supuestamente están de Dios. Lo cierto, nos dice el Evangelio el día de hoy, es que siempre tendrás un sicómoro a un lado del camino, el camino por el que estás transitando. Solo tienes que fijar tu mirada más allá de la muchedumbre. Encontrarás tu sicómoro, reflejado en un amigo, un retiro, el taxista que inesperadamente te habló de Dios, tu abuelita que te llegó de visita y te obligó a rezar, o incluso este video. ¿Por qué no? Vamos, súbete ya. Jesús está pasando, levantará la mirada y espera encontrarse con la tuya. Seguramente te pedirá lo que creo que una vez me pidió a mí. Sé el sicómoro para alguien más. No tienes que ser perfecto ni santo para facilitarle a alguien su encuentro con Jesús. En conclusión, el Evangelio nos hace reconocer que somos parte de la multitud, pero nos deja el reto de llegar a ser como el sicómoro, que no arma escándalo, ni habla bonito, ni es vistoso, ni apetecido, ni perfecto tampoco, pero fue útil para que alguien alcance a mirar al Señor y se salve. Seamos un bosque de sicómoros para cuanto Zaqueo quiera encontrarse con el perdón y el amor de Jesús. Dios te bendiga.